presentar el libro Vigo y el arte insonoro, que editó Rara Avis, y empezar contándoles un poquito como el contexto o la previa de este libro. Todo el material que organizamos surge del Centro de Arte Experimental Vigo, el Archivo Vigo, que queda en La Plata, a poquitas cuadras de la catedral. Es una casa antigua que desde 1998 está coordinada por el Centro de Artes Visuales, cuya directora Ana María Gualtieri ha ido ordenando a lo largo del tiempo el material de Edgardo Antonio Vigo. Desde 1998 a esta parte, un montón de investigadoras e investigadores han producido materialidades sobre todas las materialidades que hay dentro del Centro Vigo. Y lo que nosotros hicimos fue indagar en una parte del archivo que justamente estaba menos explorada, digamos. Y la particularidad de este archivo de artista es la enormidad y la cantidad de materiales que alberga. Porque Vigo empieza a producir, digamos, sistemáticamente desde 1954, y desde 1954 hay materiales en el Centro Vigo que van abordando como distintas temáticas o distintos intereses a lo largo de su vida, de su trayectoria. Por un lado, material que tiene que ver con poesía visual; por otro lado, material que tiene que ver con ediciones, WC, Diagonal Cero, Hexágono, nuestro libro internacional de estampillas y matasellos; por otro lado, el Museo de la Xilografía, que era un proyecto de Edgardo Antonio Vigo que tenía que ver con convocatorias a distintos xilógrafas, para que donaran material a ese museo como imaginario. Y ese museo constaba de una serie de valijas que él sacaba e iba por las plazas con tipo literatura de cordel, pero con las xilografías colgando, y así divulgando, digamos, el universo del grabado, del cual era un apasionado. Por otro lado, digamos, el Centro de Arte Experimental Vigo podría ser considerado un cruce entre archivo, hemeroteca, biblioteca y museo, porque conserva dentro de su biblioteca 2.000 o más de 2.000 ejemplares entre libros y revistas de arte, y a su vez tiene una hemeroteca enorme que va de cómic, cultura general, montones de temas que también abren otros universos dentro del mismo archivo. Y por otra parte, también Edgardo Antonio Vigo, a partir de más o menos de fines de la década del 70, principios de la década del 80, empieza a trabajar de manera sistemática con el arte correo. Y eso va a ocupar dentro del archivo también otro espacio físico enorme. Y también hay personas que se están dedicando en la actualidad a catalogar y entender la cantidad de materiales vinculados al arte correo. Entonces, de alguna manera, lo que hicimos en el libro fue recorrer desde 1954 hasta los envíos de arte correo, a partir de este gran eje que tenía que ver con lo sonoro, con lo insonoro, este gran, enorme centro de arte que es el Universo Vigo. Que está abierto a investigadoras e investigadores para que puedan consultarlo. Y bueno, esa es nuestra propuesta como a grandes rasgos en este libro. Y bueno, y era interesante, estábamos recorriendo la muestra y pensábamos que Vigo es un gran infiel, ¿no? Porque él va y viene de las distintas disciplinas. El desborde es como uno de sus grandes tópicos. El desborde de las disciplinas artísticas, y es también un poquito lo que quisimos materializar en el libro. ¿Me estoy olvidando algo? No, si no lo retomas después. Dale. Bueno, yo quería contar un poquito sobre el proceso de cómo nace, como la prehistoria de esta publicación. Y para eso podemos mirar esta imagen, que son unas cintas abiertas de finales de los años 60, que se conservan en la actualidad en el Centro de Arte Experimental Vigo,
y que llegan al centro de Vigo en el marco de una exposición que le es solicitada a Vigo por parte del Instituto de Itela. En ese marco, Vigo recibe estas cintas de poesía fonética de diversos lugares del mundo. Estas cintas pasan a constituir lo que sería la parte del archivo sonoro del Centro de Arte Experimental Vigo. Y dentro de estas cintas aparece una subcinta, es decir, una cinta que, como descatalogada, que no formó parte de esta exposición que Vigo hace en el Ditela, que se llamó Novísima Poesía, y nos percatamos de que es una obra de Vigo que estaba inédita y que era un collage de diferentes grabaciones de campo, de objetos, hay sonidos capturados de un partido de fútbol, de una máquina de escribir. Una cajita de fósforo. Una cajita de fósforo. Y ahí nace un poquito como el germen de comenzar a investigar cuál es la relación de Vigo y lo sonoro. Y entonces, a propósito de esta cinta, comenzamos un proceso de escritura, y esto lo conectamos con algunas otras producciones de Vigo que remitían a lo sonoro y que eran más o menos conocidas, como sus poemas insonoros, su inconferencia, que habían sido parte de investigaciones, de paper, en relación más con las artes visuales. En este proceso hicimos una convocatoria, un disco para remixar esta obra, y de a poquito fueron apareciendo más materiales. Y ya con esos materiales se fue armando más un costado, un archivo sonoro en el centro, y también esta fue la primera como exposición de estos materiales. Esto se hizo en el Museo Petoruti, donde Se llamó Comunicaciones en Vivo Vida Postal. Y había como una salita que era como donde mostramos afiches, creo que era aquí, una vitrina como bien caótica de diversos materiales que remitían a lo sonoro. En este caso ya comenzaron a aparecer discos de vinilo, partituras, producto de su intercambio en arte correo, que le llegaban de diferentes artistas que eran tanto artistas correo como músicos experimentales. Entonces como que se producían estos cruces. Acá, por ejemplo, afiches que remiten como a producciones sonoras o festivales. Y eso más o menos como comienza a darnos un marco más específico de una relación de lo sonoro con Vigo, tanto a nivel de circulación de obra, tanto a nivel también como producciones como más conceptuales de Vigo en relación a entender el sonido más como una idea, que no se manifiesta en algo audible, pero que el sonido está expresado ahí en la obra. Y esto ya nos permite como comenzar como no solo una investigación sobre una obra audible, sino que ya como un trabajo más sistemático. Y tal vez lo interesante fue que fue una especie de bola de nieve, ya hablando en otro punto, en el sentido que nosotros empezamos con esta idea de, bueno, apareció esta obra de Vigo que es una obra sola, estrictamente sonora en una cinta, que está por ahí la cinta, sí, la foto de la cinta, y bueno, la pregunta era, bueno, ¿cuál era esa relación de Vigo con lo sonoro? Y a partir de esa pregunta inicial, nuestra hipótesis era que había más, pero que bueno, que todavía no estaba de alguna manera descubierto. Y esa bola de nieve empezó con esa obra y empezó de alguna manera, juntando todos los materiales que en este lugar que era la Audiobigoteca. Y a partir de ahí empezó a tomar fuerza esa idea, que en realidad no era, si bien es una sola obra estrictamente sonora, el material de Vigo que tiene relación con lo sonoro de una manera conceptual, de una manera más abierta, es mucho, no es solamente una obra. O sea, de hecho, hasta el último, esa bola de nieve se fue reforzando hasta el último momento que aparecieron dos obras. Acá lo que estamos viendo básicamente es una obra de 1958, que es el disco Imposible. O sea, esto es pre-Fluxus, o sea, él ya está trabajando lo sonoro
antes de que esté el concepto mucho antes de que esté el concepto de arte sonoro. Es un disco que no está grabado en un cartón, o sea, está grabado con el sistema Silbido Fon, que una cosa así, que es el nombre que le pone él. ¿Cómo le dice? Y está hecho con recortes como de cuerina y Vigo era muy fan del cine. Entonces también ahí aparece, bueno, algo que también vamos a ver en otras imágenes posteriores respecto del instrumento, que es esta característica de Vigo de reutilizar los materiales que digamos, que forman parte de su mundo, ¿no? Y de usar los materiales de tribunales. Él trabajó toda su vida en tribunales, así que muchos de los papeles que usaba son papeles bueno, que los reciclaba de tribunales. Sí. Pero bueno, digo, ya en el 58 es un año importante para Vigo por eso. Está esta obra que ya como empieza toda esta tradición de trabajar conceptualmente la relación con lo sonoro, no desde el audio, sino desde el concepto, ¿no? Esto va a ser un disco que suena o que no suena, que, de alguna manera. Y después, ese mismo año está esta obra que la rescatamos, que es una obra perdida, porque en realidad toda esta obra, toda esta exposición, que es la exposición del 50 desde el 58 se perdió, y esta era una foto muy chiquitita que estaba en un canal, en la biopsia, que es la guitarra onírica. Entonces la escaneamos en alta resolución y bueno, es como una escultura de una guitarra futurista que no existe más, pero está esta foto. Y también del 58 aparecieron los materiales. Bueno, esto es posterior, que es del 69, pero aparecieron en el libro, que son los collages. Son 10 collages que son completamente, que estaban inéditos, así que un poco los analizamos y vemos, y todos los collages tienen mucha relación con lo musical y con el sonido, desde un lugar paródico, un lugar muy abierto. Pero bueno, nos pareció que bueno, ya en el 58 está trabajando con estas líneas, y lo interesante es que, bueno, vos pasaste también ahí al 69, que es el año de la novísima, pero es los poemas insonoros. Son 13 años que ya saca estos poemas para mirar. Y lo interesante de este disco, o no disco, porque es un disco que obviamente no se puede pasar en ningún tocadiscos, es esta idea de la ingrabación. Ella hace el proceso de ingrabación. Nosotros, haciendo todo el análisis, nos dimos cuenta que en realidad para Vigo la ingrabación de este disco, que es del 69, es temporalmente posterior a la edición del disco. Porque él edita el disco en el 69 y esto, que es el registro del proyecto de ingrabación, es del 70. Así que ahí se invierte. Claro. Bueno. Acá, por ejemplo, podemos ver a Vigo y el grupo Diagonal Cero, y están con la bicicleta inútil con ruedas incapaces de girar, que es este manubrio, que es una obra que con el tiempo va mutando, va cambiando, sus partes van cambiando. Vigo se encuentra una rueda, la cambia por la anterior, y es una obra que está como autoconstruyéndose permanentemente. Y acá dice sesiones de grabación, y están con la bicicleta porque realmente el instrumento con el que se ingrabó se construyó un año posterior, que sería este. Este es el instrumento, pero su fecha de realización es posterior a la ingrabación. Y entonces eso un poquito nos confundió en un comienzo, y después fuimos como... Sí, esto no, la lógica. Es la lógica Vigo, así que como que estaba primero editado el disco, después tenemos que poner el instrumento si querés. El instrumento está también perdido, el instrumento, pero hay partes en el centro Vigo, claro, del instrumento que están recuperadas, pero la instalación esa que está ahí no, claro, se perdió. Y el instrumento, antes de decir instrumento, se llamó Cosa, y fue parte de una exposición en el año 1962 en La Plata del grupo Integración, que eran como cercanos al Madí, y también esta obra también como que se pierden fragmentos, pero algunos de sus fragmentos aparecen como instrumento.
Sí, lo que hemos encontrado en el Vigo es como el hexágono de base, que ven bueno, no sé si ven ahí la base. Acá. Esa base. Es que capaz que les tapa la... Claro. Capaz que en el instrumento Sí, se ve. pero esta no quiere avanzar. Está como... no me deja. Aquí Ahí está. está. Ahí está. Estaba un poquito... Bueno, esa etiquetita la encontramos el miércoles pasado. Y el hexágono, ese hexágono como con las maderitas, ese también estaba como en la parte de arriba del centro. Alguien que me explique cómo puede esa máquina ingrabar un disco, ¿no? ¿En dónde ingraba? Pero bueno, esa es la lógica Vigo, ¿no? Esa es la cinta que está ahí, es la que es posterior, es donde está grabada Homenaje a una pensión de estudiantes, este carrete. Que, bueno, también un poco en el libro lo que hacemos es hacer un análisis de lo que pasa en la obra. La obra es interesante por varias razones. Primero porque como que lo que nos dimos cuenta es que no estaba mapeado dentro digamos, de la musicología argentina. Vigo no figura. Entonces, pero esta obra básicamente es una obra de lo que se podría llamar entre música concreta, collage sonoro, y está hecha de una forma bastante precaria sobre la cinta. Él como corta, va cortando, usa la máquina de escribir. Digamos, el libro está como paso a paso con el análisis formal de esta obra. Y descubrimos un par de cosas interesantes. Una es que bueno, no les spoileamos toda la información, pero aparece un partido de fútbol. Así que bueno, viendo las fechas y todo eso, descubrimos cuál es el partido de fútbol. No se los vamos a spoilear eso, pero sí es un partido bastante especial de Argentina contra Perú. Así que bueno, eso lo pueden chequear ahí. Y otra cosa interesante, me quedé pensando que decías de biopsia. Biopsia es como un archivo que Vigo mismo hace de su propia producción artística. Es como una especie de currículum pormenorizado. Y sirve de verdad como columna vertebral para poder pensar la producción de Vigo, ¿no? O sea, y había muchas cosas que íbamos a biopsia. Por ejemplo, nos preguntábamos si esta obra se había escuchado en alguno de los eventos que Vigo producía, y encontramos en biopsia que la presenta una sola vez, en el 69, en un colegio, y es una audición que hace de homenaje a una pensión de estudiantes, pero no es en el contexto de un recital de poesía fonética, como, digamos, y podría haberlo presentado quizás en otras instancias digamos, que él como gestor de poesía visual y de poesía sonora, algo que después también vimos y está en el libro, bueno, no la muestra, ¿no? Y hay una duda si la muestra o no en Jopoe, pero bueno, en biopsia no encontramos esa referencia, pero quería volver sobre esto, ¿no? Cómo esa biopsia sirve como columna vertebral para pensar la producción de Vigo. Y hay un montón de colaterales que uno los va encontrando a medida que está en el archivo, ¿no? Que lo habita y que vas haciendo como esos linkeos y mira, este elemento puede servir para pensar lo sonoro, pero quizás no es estrictamente sonoro, ¿no? Eso. Y las biopsias están digitalizadas, si las quieren ver. Es material que está disponible. Sí, también es interesante pensar que en 1969 Vigo, gracias un poquito al uso del medio postal para comunicarse con diferentes productores de vanguardia, él ya estaba muy imbuido. O sea, encontramos discos de vinilo de Henry Chopin, encontramos libros de artistas fluxus como Milan Kanisak, encontramos que Vigo publicaba en una revista yugoslava, y en la otra página estaba Mauricio Kagel. Encontramos un montón de cosas que traducciones de textos fluxus que hablaban sobre música y que Vigo los sacaba por la editorial Diagonal Cero. Es decir, había un conocimiento para la fecha, un conocimiento muy nutrido, y en ese marco Vigo desarrolla esta obra. O sea, no es como un collage así como...
Entonces también es interesante. Y cómo después de esto no hace nada. O sea, no se volca a lo insonoro hasta el final, hasta los 90. Del 69 al 97 no hace nada más audible. Sino, No, bueno, pero lo que sí, digamos, refuerza un poco nuestra hipótesis es las obras que aparecen al final, que están... básicamente esta es la obra de Ana María Gatti, que está en La novísima poesía, que bueno, también, bueno, ya contó claro. Julio la importancia de esa muestra, porque aparte no solo tenía la primera audición de poesía fónica, que después viajó a Uruguay y después fue a Chile, así que fue como, se fue replicando de alguna manera. Y también, bueno, en Jopoe, que es mencionó ahí Julia, que es unas jornadas que se hicieron en el Chaco, que las organizó Elena Peli, o en ese momento Elena Luca hoy, pues se volvió a su apellido de soltera. Pero bueno, es un montón de información, que todo ese material no es que se quedó solo en esta muestra y en el archivo de él, sino que iba circulando, y en eso Vigo siempre fue muy activo y muy generoso. Así que... y este, bueno, es material que tiene que ver más con lo sonoro de todos los intercambios de arte correo. O sea, Vigo básicamente es uno de las personalidades que primero entró en Argentina en la red de arte correo, con Graciela Gutiérrez Marx, con Liliana Porter. Y bueno, el material, bueno, este es de Ana Banana, que es una de las principales arte correístas. Hay también material de Ray Jones, material de los principales arte correístas de todo el mundo. En el archivo, y muchos de los materiales tienen que ver con lo sonoro. En el caso de esto que está a la derecha, es un envío en cassette que se mandaba, y lo que había que hacer era que grabarle un tema y después pasar el mismo cassette para que alguien le siga grabando, y en algún momento el cassette tenía como todos los pedazos que le grabaron en todas partes del mundo. Pero por alguna razón este quedó en el archivo de Vigo y no siguió viaje. Claro, que es también un poquito el marco del archivo. El archivo Vigo no es solamente el archivo de Edgardo Vigo, sino que es un archivo que tiene mucha obra colaborativa y también mucha obra de terceros. Es decir, Vigo dispersa su obra, la regala, y ese gesto hace que reciba mucha cantidad de obra también de regalo. Y entonces el archivo de Vigo debe ser como un 50% de producción de Vigo, pero también hay otros 50% que son de múltiples artistas de diferentes países. Hay de Japón, hay, no sé, de Nueva Zelanda, no sé cómo. Claro. Europa del Este, un montón de países. Sí, países que no existen ya. Sí. Y además pensaba en esto, ¿no? Que hay cartas, o sea, hay producción artística y hay cartas. De todo hay mucho, ¿no? Como cosas más personales y más de esto de regalar obras. Bueno, acá. No, que si querías contar lo de las entrevistas y de los cassettes, del cruce entre... Eso fue una cosa muy interesante que pasó, que es que no entendíamos muy bien al principio cómo era esta relación a mí me pareció que encontré unos cassettes de noise de gente que conocía, pero no entendía muy bien por qué estaban ahí, porque no se explicaba. Y la pregunta era cómo funcionaba finalmente la relación de la red de arte correo con lo que se llamaba la cassette culture, que era con el momento en el cual se intercambiaban cassettes. Y eso es un tema muy específico que no está en ningún lado. De hecho, yo busqué en los libros que hay sobre cassette culture y en ninguna aborda ese tema. Así que bueno, lo que hicimos fue hacer entrevistas con varios que participaron en ambas redes para tratar de entender qué pasaba. Y todavía no se ponen de acuerdo, pero la realidad es que esas dos redes eran de alguna manera autónomas pero conectadas, y había gente que estaba en ambas. Entonces pasaba que había gente que enviaba cassettes y enviaba a la vez gráficos, y entonces de alguna manera ese tema está un poco tratado, y al menos entendimos qué es lo que pasaba y por qué estaba todo este material, cómo es que llegó. Y la respuesta es que estas redes
eran, como decimos, autónomas, pero a la vez interconectadas. Entonces había puntos de contacto que hacían que llegue material de música experimental, aunque Vigo por ahí no estaba especializado en eso. Claro, y también otra cosa que hay en el libro es también un rastreo, un pequeño rastreo también de producciones sonoras, como que tienen que ver, por ejemplo, acá con la poesía fonética. Acá hay una obra de Luis Pasos también, que es una escultura de poemas fónicos. No se alcanza a leer mucho, pero esto se hizo en el marco, estas dos producciones en el marco del colectivo que tenía Vigo, que se llamaba Diagonal Cero, y que al mismo tiempo era una editorial y que al mismo tiempo se transformaba en distintas cosas, no sé. Sí, cosas, tal cual. Y estas, bueno, es lo que decíamos, estas son las obras, esta es la última parte de la vida de Vigo. Esta es una instalación que Vigo manda en el 95 y que apareció a último momento, pero bueno, muestra también que la idea de trabajar con lo insonoro se mantuvo hasta el final de su vida. Es una instalación que supuestamente tiene estos dos parantes que nunca se hizo, se la mandó a España y trabaja con ese concepto del silencio, el ruido y lo insonoro. Lo que encontramos cuando quisimos como buscar alguna en textos o en entrevistas a Vigo, queríamos encontrar algo donde Vigo reflexionara sobre el sonido, y lo que encontramos fueron solamente dos citas. Una cita en la que él dice que tiene un oído musical horrible, no recuerdo. ¿La primera? Yo preciso la madera. No, es que en la primera él dice, tengo un oído horrible, pero soy muy solidario con las prácticas sonoras experimentales. Tengo una conducta solidaria con las prácticas, pero ni hablar de mi oído musical. Y la segunda cita que encontramos, esto fue hace poco, no está en el libro, tiene que ver con este compositor, que es un pianista. Y entonces... Esta foto forma parte de una muestra que hicimos hace poquito en la sala museo de la biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata, y la intención era hacer un diálogo entre los libros de la biblioteca de Vigo, que tenían que ver con el sonido, y los libros de la biblioteca. Y la cita que está ahí en este papel que cuelga dice así: yo preciso la madera, preciso el papel, preciso el lápiz y mi vieja máquina Remington de escritura, porque el teclado todavía a mí me da una sensación de que soy pianista, y como soy un animal auditivamente, lo que tampoco quiere decir que sea muy bueno visualmente, pero tengo más condiciones. Entonces yo he tenido que hacerme el Paderewski con mi Remington, o sea, hago música con la maquinita, y eso no lo puedo dejar, no lo puedo perder. A mí el silencio de la computadora me mata. Bueno, de hecho la obra de Vigo tiene como unos solos de Remington, homenaje a una versión de Estudiantes, y algo de eso también se va a escuchar en la performance que vamos a hacer. No sé si había alguna más. Si alguien tiene alguna pregunta antes de abocarnos a lo estrictamente sonoro, insonoro. Sí. Nunca se hizo esa, nunca se hizo. Tenemos sí. Sí. El no ruido del silencio se llama. Era en el marco de un festival de arte sonoro en los años 90 en la Universidad de Cuenca, en España. Y eso, nada, lo descubrimos al final de la investigación, y aparecieron 3 obras de finales, que un poco también lo que hacían era
bueno, reforzar la idea de que no era algo casual, que empezó a los comienzos en el 58 y siguió hasta el 90 y pico, hasta el 95. Vigo fallece en el 97. Bueno, si quieren les spoileamos el coso. No, lo interesante de eso es que es el único partido en que Argentina quedó eliminada del Mundial. Es un 2-2 en la cancha de Boca que Argentina quedó. Y eso lo grabó en directo, porque básicamente es en el año 69 y es el único partido Argentina-Perú que hay en ese año, digamos, no hay, y no es que tampoco había internet ni nada, y está grabado directo sobre la cinta abierta. Y no, él lo graba de la radio. Él está grabando la radio, pero como intercala fragmentos de este partido con la Remington y con un disco, una canción francesa. Todo eso está analizado en detalle, con todos los detalles de qué es eso. Sí, eso es la única composición estrictamente sonora de Vigo, que se llama Homenaje a una pensión de estudiantes. Van a escuchar algunos fragmentos ahora de esa, en nuestra performance está como un poco, es parte, pero también remixada insonoramente. Y acá, esta última foto estamos haciendo nuestro último investigación en el Centro Vigo, es relevar un poquito todo el universo que hay de partituras experimentales que circularon dentro de las redes de arte correo. Entonces estamos haciendo una especie de catalogación y unas pequeñas publicaciones que remiten a este universo. También hemos hecho talleres así de sellos para escuelas, etcétera. No, pero es interesante porque es bastante el material que recibió Vigo. De hecho, hay obra de, por ejemplo, Erik Andersen, que es un compositor danés importante de Fluxus, y bueno, de él y de un montón de compositores que no es que Vigo pedía específicamente eso, pero llegaban material de partituras gráficas, y bueno, ese relevamiento se hizo en varias oportunidades, pero ahora se va a hacer una publicación, es un poco la idea. Sí, también encontramos partituras experimentales de artistas argentinos muy desconocidos, o sea que nadie sabe nada, y hay una que tiene como instrucciones para una radio. ¿Qué marca era? Sica. Claro. Pica en una cocina, Sí, hay que poner, y dice que emisoras tomar. Es un compositor llamado Luis Catriel, completamente desconocido, un compositor de Zárate, completamente desconocido de los años 70. Pero bueno, digo, están los originales en el archivo de Vigo si alguien los quiere chequear. Así que bueno, creo que podemos ir yendo a la parte más divertida del asunto. Sí, o si alguien quiere. Pero sí, si alguien quiere preguntar. Buenísimo. Del libro, bueno, además está decir que está editado por Rara Avis. Acá lo tenemos a nuestro editor. Así que bueno, nada, la verdad que muy agradecidos también tampoco agradecimos al museo, así que agradecer por la invitación y la edición también, que estamos muy contentos del libro. Sí, que fue también, lo dijimos, como el desafío de escribir entre los tres, pandemia mediante, ¿no? Me parece que está bueno también, que fue una composición colectiva en ese sentido. Y como que sigue abierta, porque siguen apareciendo materialidades. Así que, Rami, si querés, hacemos tomo 2. Segunda división, tomo 2, con materiales nuevos que siempre siguen apareciendo en el archivo.